Estimados, muy buenas tardes. El presente video corresponde a la cápsula 3 del modo innovación aplicada a la gestión pública. Durante esta semana veremos fundamentalmente lo que es el design thinking para estos elementos. Vamos a partir entonces, ¿ya? Con el primer concepto de entender principalmente qué es el design thinking, ¿ya? El design thinking, ¿ya? Es una metodología que busca abordar problemas complejos y encontrar soluciones innovadoras desde una perspectiva centrada en las personas. Se basa en la idea de que el diseño no solo se aplica a objetos tangibles, sino también a procesos e incluso a las políticas públicas, ¿ya? En esa lógica se entiende como la necesidad de entender la necesidad de los usuarios, generar ideas creativas y hacer prototipos de soluciones para obtener feedback y mejora continua, ¿ya? En esa lógica, el design thinking e innovación están vinculados estrechamente, ¿ya? Ya que esta metodología proporciona un enfoque estructurado y creativo para generar ideas disruptivas y resolver problemas de manera innovadora. En ese sentido, el design thinking tiene ciertos valores fundamentales que nosotros debemos reconocer. Primer valor, la empatía, comprender al otro para estos efectos, fundamentalmente a las personas. Colaboración multidisciplinaria, que integra diferentes análisis, diferentes visiones y diferentes disciplinas. Pensamiento divergente, ¿ya? Que en el fondo, en esta colaboración propiamente tal, pueden existir ideas distintas. Y en esa lógica, la idea fundamental es que si el pensamiento es divergente, también entenderlo de forma convergente, ¿ya? O sea que estas ideas, intentar generar, aunar, seleccionar mejores ideas, llegar a acuerdos, llegar a consensos, unir ideas para estos efectos y llegar a un punto común. Otro principio fundamental es el prototipado rápido, o sea, construir prototipos tangibles, ¿ya? Planes pilotos, etcétera, para obtener un feedback y ejecutar las mejoras correspondientes. Y también está orientado a la acción, no solamente quedar sin ideas, sino que también generar principalmente elementos tangibles en los cuales esas ideas se puedan reflejar. El design thinking tiene distintas fases. El primero de ellos es la fase de inmersión, que es comprender el contexto y las necesidades, ¿ya? Principalmente se busca entender el contexto, las necesidades del usuario, la realidad social y tener claro el objetivo, la visión clara con el cual queremos solucionar esta problemática y a qué es lo que aspiramos. Posteriormente viene la fase de ideación, que es la generación de ideas creativas. En esta fase se busca generar una amplia gama de ideas ya para abordar el problema identificado. Se utilizan técnicas que ya vimos como el brainstorming, ¿ya? O el mind mapping para estos elementos. Y en el fondo, posteriormente con estas ideas, posteriormente aunándolas y llegando a un consenso común, se generan prototipos, ¿ya? En el fondo, prototipos tangibles que representen las ideas generadas. Estos prototipos pueden ser desde maquetas físicas, representaciones visuales, simulación interactiva, etcétera. La idea es que con estos prototipos, o marcha blanca también si se quiere decir, es obtener feedback temprano, ¿ya? Y en esa lógica, posteriormente, desarrollar mejoras a el prototipo que sea implementado. Bien, esas son las fases del design thinking para estos elementos. Perdón. Relacionado a lo aplicado a la gestión pública, ¿ya? Algunas ideas de design thinking, por ejemplo, o en virtud de las fases, podrían ser lo siguiente. Comprender, por ejemplo, en materia de empatizar las necesidades y desafíos de los usuarios, ¿ya? A través de herramientas como la entrevista en profundidad, la observación directa, encuesta, cuestionario, análisis de datos y tendencia. ¿Ok? O sea, primero comprender esos elementos, recopilar la información para ponernos en el lugar del usuario al cual nosotros queremos ayudar. Y en esa lógica también tenemos que hacer un perfil de usuario, identificar ciertas características de los usuarios, las necesidades, las motivaciones y los objetivos que buscamos con esta solución en base al design thinking. En esa lógica, en materia de gestión pública,
es sumamente importante comprender a los usuarios y stakeholders, ya entendiendo que los stakeholders, como han visto muy probablemente antes, son todos estos grupos o personas que tienen interés en la actividad propiamente tal, ¿ya? En ese sentido, para generar propiamente tal empatía, necesitamos comprender cuáles son las motivaciones y necesidades y comportamientos de estos usuarios o stakeholders. Y en base a eso, crear un patrón o un perfil de personas con ciertos patrones, necesidades, deseos comunes, con la finalidad de segmentar hacia quién queremos dirigir nuestro servicio, nuestra idea propiamente tal para mejorar o solucionar el problema que le afectase. Posteriormente a eso, que ya defino o hago esta etapa de empatía, un poco conociendo a los usuarios, ¿ya? Tengo que hacer con un proceso de definición, enfocado fundamentalmente en cuál es el problema y cuáles son los objetivos que me planteo como proyecto. En esa lógica, ¿ya? Se puede desarrollar, por ejemplo, un mapa de empatía, que es explorar los pensamientos y sentimientos del usuario, a través de la ideación de lo que se piensa, análisis de preocupaciones y aspiraciones y evaluación de necesidades. ¿Ok? Un mapa de empatía es una herramienta visual que nos permite comprender a los usuarios en forma más profunda. Para ello necesitamos identificar las necesidades, pensamientos, sentimientos y acciones de los usuarios. En esa lógica, ¿ya? Los deseos y los desafíos y las barreras emocionales son elementos que nos van a repercutir al momento de desarrollar este mapa de empatía, ¿ya? En esa lógica, ¿ya? En el mapa de empatía yo tengo que ver o determinar qué es lo que oye, qué es lo que piensa y siente, qué es lo que ve, qué es lo que dice y hace, ¿ok? Y cuáles son los esfuerzos que requiere para realizar todos estos elementos y qué es lo que aspira como resultados. Otro elemento aplicado a la gestión pública, ya este design thinking aplicado a la gestión pública, es la fase de idear, que es la generación de ideas creativas y soluciones innovadoras. En esa lógica podemos usar, por ejemplo, técnicas de generación de ideas, brainstorming, mapas mentales, el Scamper, etcétera, ¿ya? Elementos que ya hemos visto, por ejemplo, en las sesiones anteriores. Posteriormente pasamos a la etapa de prototipar, o sea, de generar prototipos o acciones de prueba de marcha blanca que nos permitan para todos los efectos generar ciertos prototipos que probamos tangiblemente para estos puntos. Por ejemplo, en materia de tipo prototipos pueden ser de carácter digitales, físicos, en materia de lápiz o papel. Para herramientas y métodos de creación de prototipos está el diseño interactivo, el uso de herramientas de diseño gráfico, pruebas de concepto y validación temprana, etc. Y una vez generado este prototipo, nosotros tenemos que, como siguiente etapa, testear, o sea, probar los prototipos con los usuarios para obtener esta retroalimentación y validar su efectividad. En esa lógica va a ser sumamente fundamental que entrevistemos a los usuarios, que hagamos un análisis de datos respecto a sus opiniones y también ver la factibilidad y viabilidad de implementación de las mejoras que se nos están proponiendo para estos efectos. ¿Ok? Eso es lo que puedo señalar a nivel general respecto a el design thinking como elemento de análisis para esta semana. Durante el material descargable, por ejemplo, va a haber algunos casos donde se aplica el design thinking propiamente tal con las diferentes etapas. Por ejemplo, elementos de participación ciudadana, por ejemplo, en la toma de decisiones en gobiernos municipales o también en lo que es la toma de trámites administrativos. ¿Cómo se puede mejorar la gestión pública en materia de trámites administrativos o en materia de gestión municipal utilizando Design Thinking? Se dan esos dos casos de ejemplo para que ustedes puedan revisarlo para estos efectos. Bien, sin más, yo me despido. Les voy a subir esta cápsula a la brevedad y espero que puedan revisarla y verla. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.